Muy buena, gente. Estoy viendo que muchos de vosotros tenéis problemas para hacer tots, porque no sabéis muy bien porque a veces no os llega el daño o no os da la barra. Así que voy a enseñaros qué es lo que hago yo cuando intento sacar algún tot y os daré algunos consejos de cómo sacarlo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el daño que hace un combo depende 100% del golpe con el que lo empecemos. Por ejemplo, este combo con 21 hace 3200 de daño si lo empiezo con el 5L, y si hago el mismo combo pero empezando con 5M, hago 4010. Es casi 1000 de daño de diferencia. Los golpes que tienen mejor escalado en este juego son el 5M, el 2M, el 2H y el mejor de todos, que es el segundo golpe de autocombo. Aunque si veis algún tot que empieza con este golpe, yo no le haría mucho caso, porque es una situación casi irreal. Sobre todo centraros los 3 golpes que he dicho antes. Así que si queréis hacer un tot, intentad meter los menos golpes L posible y haced M y H siempre que podáis. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que mientras tenéis parking podéis cancelar cualquier golpe en salto. Así que con casi todos los personajes podéis hacer rutas o loops que de otra forma sería imposible. Podéis intentar encontrar vosotros mismos la ruta, o si no sabéis por dónde tirar, siempre podéis mirar en Twitter a ver si os da alguna idea. Otro detalle es que intentáis no usar el super dash en el combo, ya que rompe bastante el escalado del combo, además de que es un golpe extra que nos podamos ahorrar. Parece una tontería, pero en un tot tenemos que dar tantos golpes que dar uno menos puede ser la diferencia entre que dé el final o que lo fallemos. Por ejemplo, este tot con 21 entra sin problemas si al principio hacemos un super jump para ir a por él, y si hacemos super dash, el grab del final fallará. Por último, os recomiendo que para el tot necesitéis la mínima barra posible. Lo perfecto es que sea de 0 barras o que incluso acabemos con barra positiva, pero a veces esto es imposible. Así que intentad que como máximo necesitéis 2 o 3 barras para hacer un tot, si no, no creo que os salga muy rentable hacerlo. Así que en resumen tenemos: empezar el combo con un 5M, 2M o 2H, intentar usar siempre que se pueda golpes fuertes y evitar los golpes débiles y el super dash, aprovecharte de la ruta de parking y usar la mínima barra posible. Sabiendo todo esto, voy a ver si puedo sacar algún tot con un equipo aleatorio. Bueno, mejor me pillo otro, que al Goku lo llevo usando ya casi 3 años y quiero que sea una prueba más real. Goku GT, Adult Gohan y Cooler. Bueno, no lo veo mal. El Asi de GT es buenísimo para extender los combos, el nivel 1 de Cooler puede ser de los que más daño hace del juego, y el nivel 3 de Gohan no es que sea el mejor, pero es decente. He estado menos de 15 minutos con el equipo y ya he sacado un top bastante fácil de 2H con una barra. Voy a enseñarlo paso a paso para que veáis que he hecho todos los pasos que he dicho antes. Para empezar, el starter es un 2H y necesitamos una barra. De momento vamos bien. Seguimos con el 5LL, que es el golpe con mejor escalado, luego con varios M y H, aprovechamos el Sparking para hacer una ruta mejor. Seguimos con varios golpes M y H, volvemos a aprovechar el Sparking aquí para hacer más daño. Y acabamos el combo sin haber metido ningún super dash. Un último consejo es que comprobéis que super hacen más daño en vuestro equipo. Si por ejemplo en vez de usar a Cooler y luego a Gohan, uso a Gohan y luego a Cooler, este tot no matará. No es que sea un problema muy grande, pero tenedlo en cuenta. Os voy a enseñar otra ruta que saqué con este equipo, pero con Gohan, para que veáis que funciona. Empezamos con 2H y 1,5 de barra, así que de momento bien. Seguimos con golpes M. Aquí por ejemplo metemos 2 golpes débiles, pero lo hago para generar barra, porque si no al final no me da para tirar todos los super. Aquí podría hacer 5H más super dash, pero como tenemos parking no lo podemos ahorrar. Y acabamos como siempre. Como veis he empezado el combo con 2H, he usado sobre todo golpes fuertes, he aprovechado una ruta con Sparking y he usado bastante poca barra, así que lo hace un tot viable. Con esto imagino que ya sabréis mejor cómo hacer tots. Si aún así no encontráis ninguna ruta con vuestro equipo, buscad en Twitter y seguramente podréis adaptar el combo que veáis para que funcione con vuestro equipo. Espero haberos ayudado y nos vemos la próxima.